susurrada de cuentos de Lovecraft. Lo siento si hay un poco de eco. He intentado venirme a un sitio silencioso porque estoy grabando de día. Aún así, espero que el sonido os resulte reconfortante. He preparado un par de cuentos. Eso sí, el micrófono lo tengo que agarrar con la mano porque aquí no tengo dónde ponerlo. Así que espero que os gustarán los cuentos que contamos la otra vez. A mí, la verdad es que son cuentos que a mí me marcaron mucho cuando los leí la primera vez. Quizá porque era demasiado joven, pero estos que vamos a leer ahora son también de mis favoritos. Perdonad la pausa, pero estaba buscando. Lo dicho, espero que os resulte una lectura relajante. Espero que no dé mucho problema que esté agarrando el micro con la mano por el tema de sonido y demás, pero bueno, ya veremos. Y lo siento si hay algún pelo de gato en el micrófono, que los hay. Pero bueno, el cuento con el que vamos a empezar hoy se llama Más allá del muro del sueño. Con frecuencia me he preguntado si el común de los mortales se habrá parado alguna vez a considerar la enorme importancia de ciertos sueños, así como a pensar acerca del oscuro mundo al que pertenecen. Aunque la mayoría de nuestras visiones nocturnas resultan quizá poco más que débiles y fantásticos reflejos de nuestras experiencias de vigilia, a pesar de Freud y su pueril simbolismo, existen, no obstante, algunos sueños cuyo carácter etéreo y no mundano no permite una interpretación ordinaria y cuyos efectos vagamente excitantes e inquietantes sugieren posibles ojeadas fugaces a una esfera de existencia mental no menos importante que la vida física, aunque separada de esta por una barrera infranqueable. Mi experiencia no me permite dudar que el hombre, al perder su conciencia terrena, se ve de hecho albergado en otra vida incorpórea, de naturaleza distinta y alejada a la existencia que conocemos y de la que solo los recuerdos más leves y difusos se conservan tras el despertar. De estas memorias turbias y fragmentarias es mucho lo que podemos deducir, aun cuando probar bien poco. Podemos suponer que en la vida onírica, la materia y la vida, tal como se conocen tales cosas en la tierra, no resultan necesariamente constantes y que el tiempo y el espacio no existen tal como lo entienden nuestros cuerpos de vigilia. A veces creo que esta vida menos material es nuestra existencia
del Sur no existen ley ni moral y su nivel intelectual se halla probablemente por debajo del de cualquier otro grupo de la población nativa americana. Joe Slater, que llegó a la institución bajo la atenta vigilancia de 4 policías estatales y que era descrito como de un carácter sumamente peligroso, no dio, sin embargo, muestras de tal peligrosidad la primera vez que lo vi, aunque muy por encima de la talla media y de fornida constitución, mostraba una absurda apariencia en estupidez inofensiva, por mor de sus ojillos acuosos, de azul pálido y somnoliento, su rala, desatendida y jamás afeitada mata de barba amarillenta, y la apatía que colgaba de su grueso labio inferior. Se desconocía su edad, ya que entre su gente no hay registros familiares o lazos estables, pero por su calvicie frontal y por el mal estado de su dentadura, el cirujano le inscribió como hombre de unos 40. Por los documentos médicos y jurídicos supimos cuánto había recopilado sobre su caso. Este hombre, vagabundo, cazador y trampero, siempre había resultado un extraño a ojos de sus primitivos paisanos. Habitualmente solía dormir durante las noches más de lo normal y tras el despertar acostumbraba a pronunciar palabras desconocidas en una forma tan extraña como para inspirar miedo aún en los corazones de aquella chusma sin imaginación. No es que su forma de hablar resultase totalmente insólita, ya que no hablaba sino en la decadente jerga de su entorno, pero el tono y el tenor de sus expresiones poseían una cualidad de misterioso exotismo y nadie era capaz de escucharlas sin sentir aprensión. Él mismo se veía tan aterrado y confuso como su auditorio, y una hora después de despertar había olvidado todo lo dicho, o al menos que le había llevado a decirlo, volviendo a la bobina y medio amigable normalidad del resto de los montañeses. Según envejecía Slater, al parecer, sus aberraciones matutinas fueron aumentando en frecuencia e intensidad, hasta que alrededor de un mes antes de su ingreso en la institución se desencadenó la estremecedora tragedia que había llevado a su arresto por parte de las autoridades. Un día, alrededor del mediodía, tras un profundo sueño en el que se había sumido tras una borrachera de whisky, en torno a las 5 de la tarde anterior, el hombre se había levantado con gran brusquedad, prorrumpiendo en aullidos tan terribles y ultraterrenos que atrajeron hacia su cabaña a varios vecinos. Una sucia pocilga donde moraba con una familia tan impresentable como él mismo. Abalanzándose hacia el exterior, a la nieve, había alzado los brazos para comenzar una serie de saltos hacia el aire, al tiempo que vociferaba su decisión de alcanzar alguna gran cabaña con resplandores en techos y muros
ser que brilla, se estremece y ríe. Al fin, tras derribar de momento a uno de quienes le sujetaban con un súbito golpe, se había lanzado sobre el otro en una demoníaca explosión de sed de sangre, vociferando infernalmente que saltaría alto en el aire y se abriría paso a sangre y fuego entre quienes intentaran detenerlo. Familia y vecinos huyeron entonces presos del pánico, y cuando los más valientes regresaron, Slater se había ido, dejando tras de sí una pulpa irreconocible del que fuera un hombre vivo una hora antes. Ningún montañés había osado perseguirlo, y probablemente hubieran acogido con gran agrado su muerte en el frío. Pero cuando varias mañanas más tarde oyeron sus gritos en un barranco lejano, comprendieron que se las había ingeniado de alguna forma para sobrevivir y que era necesario neutralizarlo de una u otra forma. Entonces habían formado una patrulla armada de busca, cuyo propósito acabó convirtiéndose en pelotón del sheriff cuando uno de los pocas veces bien recibidos policías del estado descubrió casualmente a los buscadores, los interrogó y finalmente se unió a ellos. Al tercer día hallaron inconsciente a Slater en el hueco de un árbol y lo condujeron a la cárcel más próxima, donde alienistas de Albany lo examinaron apenas recuperó el sentido. Él les contó una historia muy sencilla. Había, dijo, ido a dormir una tarde y, hacia el anochecer, tras ingerir una gran cantidad de licor, se había despertado para descubrirse plantado con las manos ensangrentadas en la nieve ante su cabaña. El cadáver mutilado de su vecino Peter Sladen a los pies. Espantado, había huido a los bosques en un vano esfuerzo para escapar a la imagen de lo que debía tratarse de su propio crimen. Aparte de eso, no parecía saber nada, sin que el experto examen de sus interrogadores pudiera suministrar hechos adicionales. Esa noche, Slater durmió tranquilo y despertó a la mañana siguiente sin otros rasgos particulares que cierta alteración del gesto. El doctor Barnard, que mantenía en observación al paciente, creyó descubrir en sus ojos azules cierto brillo de peculiar cualidad y en los labios flácidos una tirantez
parecía haberle infligido un daño terrible y su deseo supremo residía en matarla en venganza triunfante. Para lograrlo, decía, debía remontarse a través de abismos de vacío, abrazando cuantos obstáculos se interpusieran en su paso. Ese era su discurso, hasta que cesó de la forma más abrupta. El fuego de la locura se esfumó de sus ojos y con asombro turbio observó a sus interrogadores y les preguntó por qué estaba atado. El doctor Barnard le retiró el arnés de cuero y se lo colocó hasta la noche, cuando consiguió convencer a Slater de que lo aceptara por propia voluntad, por su propio bien. El hombre ya había admitido que a veces hablaba de forma extraña, aunque no sabía por qué. En el transcurso de una semana se desencadenaron otros 2 ataques, aunque los doctores aprendieron muy poco de ellos. Especularon ampliamente sobre la fuente de las visiones de Slater, ya que, no sabiendo leer ni escribir y aparentemente nunca habiendo escuchado leyendas y cuentos de hadas, su prodigiosa imaginería resultaba inexplicable, que no procedía de ningún mito o leyenda, quedaba especialmente manifiesto por el hecho de que aquel desdichado lunático se expresaba acerca de sí mismo tan solo en su sencillo lenguaje, desvariaba sobre cosas que ni entendía ni podía interpretar, cosas que pretendía haber experimentado, pero que no podía haber aprendido a través de cualquier narración normal o coherente. Pronto, los alienistas decidieron que en esos sueños anormales residía la clave del problema. Sueños tan vívidos que durante ciertos lapsos de tiempo podían dominar por completo a la mente despierta de ese ser humano, básicamente inferior. Slater fue enjuiciado por homicidio, siguiendo las debidas formalidades. Absuelto gracias a su locura y recluido en la institución donde yo prestaba mis modestos servicios. Ya he admitido ser un incansable especulador sobre la vida onírica y por eso puede juzgarse con qué impaciencia me lancé al estudio del nuevo paciente. Apenas tuve pleno conocimiento de los hechos que rodeaban al caso. Parecía sentir alguna simpatía hacia mí, despertada sin duda por el interés que yo no podía ocultar, así como por el modo amable en que yo lo interrogaba, aunque nunca llegó a reconocerme en el transcurso de sus ataques, en los que yo me veía suspendido sin aliento sobre sus caóticas, aunque cósmicas, descripciones de su mundo. Me reconocía en sus horas tranquilas, cuando podía sentarse junto a su ventana, tejiendo cestos de paja y sauce, y quizás añorando una libertad en las montañas que nunca recobraría. Su familia jamás intentó verlo,
más allá de la comprensión de mis colegas médicos y científicos, más experimentados pero menos imaginativos. Y a pesar de todo, yo no lograba obtener nada definitivo del personaje. El resultado de toda mi imaginación residía en que, en un estado de vida onírica semi-incorpórea, Slater vagabundeaba o flotaba a través de resplandecientes y prodigiosos valles, praderas, jardines, ciudades y palacios de luz en una región prohibida y desconocida para el hombre, que allí ya no era un labriego y un degenerado, sino una criatura de vida importante y activa, moviéndose, orgullosa y dominante, y tan solo preocupada por cierto enemigo mortal que parecía tratarse de un ser de estructura visible, aunque etérea, y que no parecía tener forma humana, ya que Slater jamás se refería a él como hombre, sino como un ser. El ser había causado a Slater algún daño odioso, aunque no formulado, del que el maníaco, si de un maníaco se trataba, había jurado vengarse. Por la forma en que Slater se refería a sus relaciones, apostaría a que él mismo y el ser luminoso se habían encontrado en igualdad de condiciones, que en esa existencia onírica el hombre era un ser luminoso de la misma estirpe que su enemigo. Esta impresión se sustentaba en las frecuentes referencias a vuelos por el espacio y a calcinar cuanto se opusiera a su avance. Sin embargo, tales conceptos eran formulados mediante rústicas palabras completamente inadecuadas para expresarlos, algo que me hizo colegir que, si un mundo onírico existía realmente, el lenguaje oral no constituía el medio de transmisión de las ideas. Podía ser que el alma del durmiente que habitaba en ese cuerpo inferior luchase desesperadamente, tratando de decir cosas que la simple y titubeante lengua de la torpeza no podía proferir. Estaría quizás frente a emanaciones intelectuales capaces de explicar el misterio, a condición de ser capaz de aprender a descubrirlas y leer en ellas. No comenté tales cosas con los viejos médicos, ya que la madurez resulta escéptica, cínica y mal predispuesta a las nuevas ideas. Además, el director de la institución últimamente me había llamado la atención con sus maneras paternales acerca de que yo estaba trabajando demasiado y que mi mente necesitaba algún reposo. Yo había sostenido durante largo tiempo la creencia de que el pensamiento humano consiste básicamente en movimientos atómicos y moleculares, transformables en ondas etéreas de energía radiante, tales como el calor, la luz y la electricidad. Tal creencia me había llevado muy pronto a contemplar la posibilidad de comunicación telepática o mental a través de aparatos adecuados y
menos sedantes y dispuso para mí unas vacaciones de medio año que inicié a la semana siguiente. Aquella fatídica noche yo me encontraba agitado y perturbado en grado sumo, ya que, a pesar del excelente trato dispensado, Joe Slater agonizaba sin remisión. Quizá se trataba de la pérdida de libertad del montañés, o quizá el desorden de su cerebro se había vuelto excesivamente acusado para su organismo, perezoso en demasía. En todo caso, la llama de la vida se apagaba en aquel cuerpo degradado. Hacia el final se encontraba adormecido y, al caer la oscuridad, se sumió en un sueño inquieto. No le puse camisa de fuerza, tal como solía hacer cuando él iba a dormir, ya que veía que se encontraba demasiado débil como para resultar peligroso, aun si recaía en el desorden mental otra vez antes de expirar. Pero coloqué en su cabeza y la mía los dos terminales de mi radio cósmica, buscando, contra cualquier esperanza, lograr un primer y último mensaje del mundo onírico en el escaso tiempo que restaba. Con nosotros en la celda se encontraba un enfermero, un tipo mediocre que no comprendía el propósito del aparato, ni pensó en cuestionarse mis movimientos. Con el pasar de las horas, vi cómo su cabeza se vencía desmayadamente en el sueño, pero no lo molesté. Yo mismo, acunado por la rítmica respiración del sano y del agonizante, debí comenzar a cabecear poco después. El sonido de una melodía lírica y extraña fue lo que me espabiló. Acordes, vibraciones y éxtasis armónicos resonaban apasionados por doquier, mientras ante mi mirada hechizada se abría el formidable espectáculo de la belleza suprema. Muros, columnas y arquitraves de fuego viviente llameaban refulgentes en torno al sitio en el que me parecía flotar por los aires, remontándose hasta una bóveda inconmensurablemente alta, de indescriptible esplendor. Entremezclado en ese despliegue de espléndida magnificencia
siempre y prepararse a perseguir al maldito opresor, incluso hasta los supernos campos del éter, sobre los que alcanzaría una incendiaria venganza cósmica que haría estremecer a las esferas. Flotamos así durante un tiempo, hasta que noté cierta turbiedad y desvanecimiento en los objetos circundantes, como si alguna fuerza me reclamase hacia la tierra, el lugar al que menos deseaba yo ir. El ser cercano a mí parecía sentir a sí mismo algún cambio, ya que gradualmente llevó su discurso a una conclusión y él mismo se preparó para abandonar el lugar, esfumándose ante mis ojos de forma algo menos rápida que los demás objetos. Cambiamos unos pocos pensamientos y supe que el ser luminoso y yo éramos reclamados por nuestras ataduras, aunque aquella sería la última vez para mi hermano en la luz. El doliente cascarón planetario hallaría su fin en menos de una hora y mi compañero se vería libre para perseguir al opresor a través de la Vía Láctea y más allá de las últimas estrellas, hasta los mismos confines del universo. Un choque muy definido separa mi última impresión sobre la evanescente escena de luz de mi despertar repentino y algo avergonzado, así como de mi levantamiento de la silla al ver que la agonizante figura del camastro se removía inquieta. Joe Slater, de hecho, se despertaba, aunque probablemente por última vez. Al observarlo más detenidamente, vi que en la superficie de sus mejillas brillaban manchas de color que antes no tenía. Los labios también se veían diferentes, firmemente apretados por la fuerza de un carácter más decidido que el que poseyera Slater. Finalmente, todo el rostro fue tensándose y la cabeza giró intranquila, con los ojos cerrados. No desperté al enfermero, sino que reajusté el dispositivo de cabeza, ligeramente desajustado, de mi radio telepática, intentando captar cualquier mensaje de partida que pudiera emitir el soñador. Todo un tiempo, la cabeza giró bruscamente hacia mí y los ojos se abrieron de repente, causándome un gran desasosiego al contemplarlo. El hombre que fuera Joe Slater, el degenerado de Catskill, me miraba ahora con ojos luminosos, abiertos de par en par, ojos cuyo azul parecía haberse tornado en más profundo. No resultaban visibles ni manías
transmitida se formaba con rapidez en mi mente y, aun cuando no se utilizaba ningún idioma actual, mi habitual asociación de conceptos y expresiones resultaba tan grande que me parecía recibir el mensaje en inglés vulgar. Joe Slater está muerto. Así me llegó la impactante voz, o el agente de más allá del muro del sueño. Con los ojos abiertos, busqué el lecho del dolor, lleno de miedo inexplicable, pero los ojos azules aún me contemplaban calmosos y las facciones todavía mostraban una inteligencia animada. Está mejor muerto, ya que no era adecuado para albergar la activa inteligencia de una entidad cósmica. Su tosco cuerpo no podía sobrellevar los ajustes necesarios entre la vida etérea y planetaria. Era mucho más que un animal, mucho menos que un hombre, aunque gracias a sus defectos has llegado a descubrirme, ya que, en verdad, las almas cósmicas y planetarias no debieran nunca llegar a encontrarse. Fue mi tormento y mi prisión durante 42 de vuestros años terrestres. Yo soy una entidad igual a la que tú mismo asumes en la libertad que da el sueño sin sueños. Soy tu hermano de luz y he flotado contigo por los valles resplandecientes. No me está permitido hablarle a tu ser terrestre despierto acerca de tu ser real, pero somos vagabundos de los amplios espacios y viajeros por multitud de eras. El año próximo quizá esté morando en el oscuro Egipto que tú llamas antiguo, o en el cruel imperio de Tzachán, que se alzará dentro de 3000 años. Tú y yo hemos ido a la deriva entre los mundos que danzan en torno al rojo Arturo y habitado los cuerpos de los filósofos insectoides que se arrastran altaneros sobre la cuarta luna de Júpiter. Cuán pequeño es el conocimiento del ser terrestre sobre la vida y su amplitud. Cuán pequeño debe ser, asimismo, para garantizar su propia tranquilidad. Del opresor no puedo hablar. Vosotros, en la tierra, habéis notado inconscientemente su lejana presencia. Vosotros, que sin conocimiento, despreocupados, disteis a su parpadeante faro el nombre de Algoz, la estrella del demonio. Es para hallar y vencer al opresor que me he esforzado en vano durante eones, retenido por ataduras corpóreas. Esta noche partiré como una némesis, llevando justa y ardiente venganza cataclísmica. Contémplame en el cielo, próximo a la estrella del demonio. No puedo hablar mucho más, ya que el cuerpo de Joe Slater se está volviendo frío y rígido, y el grosero cerebro cesa de vibrar como yo deseo. Ha sido mi hermano en el cosmos,
misma noche, imposible de recordar, quizá en otra forma, en los eones por venir, cuando el sistema solar ya no exista. En este momento, las ondas mentales cesaron bruscamente y los pálidos ojos del soñador, o debo decir muerto, comenzaron a vidriarse como los de un pez. Medio sumido en estupor, me acerqué al camastro y tomé su muñeca, pero la descubrí fría, rígida, sin pulso. Las plácidas mejillas volvieron a palidecer y los labios tensos se abrieron, descubriendo la repugnante dentadura podrida del degenerado Joe Slater. Me estremecí. Pasé una manta sobre aquella cara espantosa y desperté al enfermero. Luego abandoné la celda y volví en silencio a mi cuarto. Necesitaba, imperiosa e inexplicablemente, dormir un sueño cuyos sueños no debo recordar. El clímax. Qué sencillo relato científico puede alardear de tal efecto retórico. Sencillamente he consignado algunos hechos que yo creo reales, permitiéndoos interpretarlos a vuestro antojo. Como ya he admitido, mi superior, el viejo doctor Benton, niega la realidad de cuanto he dicho. Afirma que me hallaba colapsado por la tensión nerviosa y sumamente necesitado de las largas vacaciones con sueldo completo que tan generosamente me concedió. Jura, por su honor profesional, que Joe Slater no era sino un paranoico incurable, cuyas fantásticas concepciones debían proceder de la tosca herencia de cuentos populares que circulan aún en la más decadente de las comunidades. Todo eso dice, aunque no puedo olvidar lo visto en el cielo tras la noche de Slater. Para evitar que me creáis un testigo parcial, será otra la pluma la que dé este testimonio, que quizás pueda suplir el clímax que esperabais. Reseñaré el siguiente informe sobre la estrella Nova Persei, extraído de las notas de esa eminente autoridad astronómica, el profesor Garrett P. Service. El día 22 de febrero de 1901, una nueva y maravillosa estrella fue descubierta por el doctor Anderson de Edimburgo, no lejos de Algol. Ningún astro era antes visible en ese lugar. En 24 horas, la desconocida había alcanzado brillo suficiente como para opacar Capella. En una semana o dos había aminorado visiblemente y con el paso de unos pocos meses apenas era visible a simple vista.
gusta mucho, me gustan mucho los relatos de Lovecraft, pero a veces siento que hay mucho texto. Es algo que me pasa con algunos escritores que creo que tardan mucho en describir las situaciones, las escenas, en lugar de dejar eso al lector y se centran poco en la historia. O sea, no es que se centren poco, sino que cuando quieres pensar en el argumento de lo que has leído, a lo mejor has leído 10 páginas que se pueden resumir en una frase. ¿Me entendéis